Buenas noches, mis hermanos. Me da mucho gusto estar otra vez aquí para seguir estudiando la palabra. Hoy vamos a hablar sobre nuestra fe y el desarrollo que ésta debe de tener. Dice Juan capítulo 9, versículo 17. Entonces volvieron a hablar al ciego. ¿Tú qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y dijo el Señor Jesús: creo, Señor, y le adoró. En estos pasajes, un ciego ocupa el centro de la escena. Los demás personajes lo único que hacen es realzar la figura de este ciego. Vemos incluso a los discípulos de Jesús preocupados en una especulación, digamos, teológica, pero muy extraña al amor que Dios quiere que manifestaran. También vemos a los vecinos de este ciego expresando meramente curiosidad y admiración. Los fariseos, en su incredulidad, estaban totalmente bloqueados espiritualmente y era frecuente que torcieran los hechos. Por otro lado, vemos a los padres de este ciego tímidos, temerosos, tratando de evadir el conflicto que se les presentaba cuando los fariseos les preguntan a ellos por la situación en la que el otrora ciego se encuentra. Pero el ciego, pero ahora sano, tenía una condición de firmeza. Él era atrevido, valiente, él era fiel a la verdad y a las convicciones. Él había tenido una experiencia con Cristo Jesús y esto para él era motivo suficiente para expresarse como él se expresó, como vimos en estos versículos pasados. Así que de este hombre aprendemos una lección muy importante. La primera de ellas es que nuestra experiencia con Cristo es la base de nuestra fe. Por decirlo de otra manera, nadie puede tener fe si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. A este ciego se le había puesto a prueba por las palabras de Jesús y estuvo dispuesto a hacer lo que le mandó y fue sano. No hay que olvidar que el Señor Jesús lo mandó a que se lavase en el estanque de Siloé y aquel hombre fue, se lavó y dice la Biblia que miró. Por eso él testificó que había estado ciego, pero que ahora la verdad era que estaba mirando. Es probable que este ciego, antes de ser sanado, había escuchado de Jesús. De Jesús hablaba todo mundo. Jesús había comenzado su ministerio y desde que comenzó, la gente empezó a hablar de él. Algunos a favor, otros a contra, otros en contra. Pero una cosa sí debemos entender, que este hombre jamás le llegó a la mente que un día conocería a Jesús personalmente. Por eso aquí vemos una lección también de mucho valor, que el que cree por medio de testimonios ajenos nunca podrá sentirse seguro de que realmente ha creído. No hay bendición en un credo que no se experimenta y se comprueba en la experiencia
propia. Natanael no quedó conforme con el testimonio de Felipe cuando él vino y le dijo que había encontrado al Mesías. Él fue y se cercioró. Los samaritanos, cuando revela el capítulo 4 de Juan, que la mujer en el pozo había platicado con Jesús y se dio cuenta de que Jesús era especial y hasta creyó que él era el Mesías. Dice la Escritura que salió y fue hasta Samaria a contarle a sus vecinos que había visto al Mesías. Y los samaritanos vinieron hasta donde estaba Jesús y comprobaron ellos mismos que realmente lo que la mujer les había dicho era verdad. Todo creyente debe de poder decir: yo he tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Usted y yo, si hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, esa es una experiencia de mucho valor. Es una experiencia individual, personal, y debemos de estar plenamente convencidos de que realmente nos ha ocurrido el conocer a Cristo Jesús en persona. La otra cosa que vemos, si hemos tenido una experiencia con Cristo, debemos de testificar con valentía, con modestia y firmeza ante cualquier persona que nos haga preguntas. Porque una cosa vemos en la experiencia de este ciego y ahora sano, que se le empiezan a llegar una tras otra circunstancias que le demandan que hable. Esto le sucedió a Nicodemo, cuando por tener un encuentro personal con Cristo Jesús, él obtuvo la vida eterna. El apóstol Pedro en un principio creía en Jesús a su manera, pero cuando tuvo un encuentro verdadero con Jesús después de la resurrección, la vida de Pedro cambió. Anteriormente estaba temeroso, anteriormente su carácter era muy drástico. ¿Se acuerdan cómo les contestó de mala manera a los que le preguntaban si él era parte de los discípulos? Y ahora lo vemos en el libro de los Hechos, predicando con valentía, con mucho valor, ante más de 2,000 personas. ¡Qué cambio de veras ocurrió en la vida del apóstol Pedro! Ahora, ciertamente, el ciego no sabía muchas cosas de Jesús. Apenas tiene unos cuantos minutos, pero el encuentro que él tuvo con Jesús minutos atrás cambió toda su experiencia y llegó a una sola conclusión. Ahora solo una cosa sé. Podemos decir que él no pretendía saber más. Él no necesitaba alguna preparación en particular para dar una cátedra de quién era Jesús. Él solamente dijo lo que había visto, lo que había oído. Por decirlo de otro modo, lo que había experimentado. Lo que Jesús había hecho por él. Esto es lo que en nuestra vida debe de suceder. Cada creyente en Cristo Jesús se le demanda que cuente las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Por el otro lado, vemos nosotros en esta experiencia de este hombre ciego, pero ahora sanado, de que se necesita firmeza ante los que se oponen. Porque siempre
siempre habrá personas que van a tratar de quitarnos o por lo menos obstaculizarnos nuestra fe. Este ex ciego tuvo esta experiencia. Se le acercaron sus amigos, pero también los líderes religiosos ante los que él estaba, que se burlaron de él, se burlaron de sus argumentos y por supuesto que estaban solamente esperando una palabra para procesarlo y meterlo a la cárcel. Esto va a suceder con nuestra vida. Por todos los medios, los que no creen van a tratar de evitar que sigamos al Señor. En la experiencia de esta persona invidente, ahora sana, como he dicho, los argumentos que tenían los religiosos se estrellaron contra su propia experiencia. El insulto, la persecución, lo convirtieron en reo porque fue llevado ante el gran sumo sacerdote. Pero lo que estos religiosos pretendían no era apresarlo a él, sino coger en trampa a nuestro Señor Jesucristo para poder decir a la gente que Jesús era un falso maestro. Pero este personaje fue firme en las preguntas que los líderes religiosos le hicieron. Casi lo obligaron a que dijese lo contrario de lo que le había ocurrido. Ellos esperaban que este hombre les dijera: no, nada me ha pasado, porque tenían miedo de los líderes religiosos. Sin embargo, este hombre dijo convencidamente que antes estaba ciego, pero que en este momento ya estaba mirando. Y es ciertamente así es en nuestra vida. Cuando no tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos como ciegos. Pero ahora que le hemos conocido, ahora vemos, sabemos las cosas que pueden ocurrir, no porque seamos perfectos, sino simplemente porque el futuro se nos revela de una manera especial. No para convertirnos en profetas, no para convertirnos en individuos que adivinamos el futuro. No. Ciertamente para nosotros hoy en día el futuro sigue siendo incierto. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar después. Pero una cosa estamos seguros, que en Cristo Jesús las cosas que puedan ocurrirnos no harán más que fortalecer nuestra fe en Dios. Y por último, los creyentes tenemos que crecer y tenemos que madurar ante lo que se nos presente. Una cosa es cierta, no vamos a ser cristianos perfectos, porque la perfección no va a llegar a nuestra vida mientras estemos aquí, pero sí podemos madurar. Las absurdas afirmaciones de los fariseos contra Jesús al hombre ex ciego le hicieron ver más claramente la verdad de su experiencia. Su fe en Jesús se fortaleció. Su fe en Jesús empezó a desarrollarse. Y solamente hay que leer este capítulo 9 para ver algunas cosas que este hombre habló del Señor Jesús. Por ejemplo, él creía que Jesús era el Hijo del Hombre. Pero también él creía que él era profeta
y también él creía que venía de Dios. Y cuando vamos al versículo 35 al 38, este hombre se expresó que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, el empeño que los fariseos tuvieron en desprestigiar a Cristo le hizo darse cuenta de nuevas verdades. Nuestro creer debe de crecer. Cristo debe ser cada día más para nosotros. Él debe ser más de lo que sabemos o imaginamos. Debemos de crecer en la comunión con Cristo, con la diferencia de darnos cuenta que en el mundo siempre vamos a tener conflictos que no podremos ahuyentar. Como dice un himno, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió. Hermanos, nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Debemos estar dispuestos a ser fieles a lo que hemos visto, a lo que hemos oído. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Él murió en la cruz del Calvario. Él nos redimió de nuestros pecados. Él nos ha dado salvación y vida eterna. Esto tenemos que contarlo con valentía. El mundo lo tiene que saber. El mundo lo tiene que ver como nosotros ahora lo vemos, sin tener temor del resultado por haber creído en Cristo Jesús, cuando los enemigos de Dios se nos ponen en contra. Pero una cosa es cierta, si no tienes la experiencia de conocer a Cristo Jesús, ven a Él, acércate a Él, pídele perdón por tus pecados y pídele ayuda para vivir para Él. Si te acercas a Cristo y pruebas su amor y su misericordia, tendrás muchas cosas que contar y ahí se verá esa verdadera felicidad. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu Hijo amado podemos tener salvación y vida eterna. Gracias porque Él es nuestro Señor y Salvador. Gracias porque nuestra fe en Él puede crecer, puede fortalecerse, puede madurar. Gracias, Padre, que no estamos solos, aunque tenemos también muchos enemigos que son tuyos porque no creen en ti. Nuestra fe se fortalece cada día más y más. Señor, de nuevo pedimos por los enfermos, por los atribulados, los que están en los hospitales, los que están en las clínicas, los que se están recuperando aún en sus casas. Bendícelo grandemente, sobre todo si claman a ti por misericordia. Síguenos ayudando, Padre. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gozar.
su gran nombre de